Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La opción no es confiar en Dios y no confiar en los hombres. Sería desastroso que perdiéramos la confianza en quienes son, como nosotros, hijos de Dios. El texto dice: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Se trata de quien pone la confianza fuera de Dios, buscando la seguridad solamente en los bienes humanos y, sobre todo, apartando su corazón del Señor. Confiemos en Dios y desde esa actitud también en aquellos hermanos que, como Dios, nos han dado signos de que son dignos de confianza. Iniciamos nuestra celebración cantando: Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que en este tiempo de Cuaresma nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante Dios. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios,
que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la perdieron, atrae hacia ti los corazones de tus servidores, para que, inflamados por el fuego de tu Espíritu, permanezcamos firmes en la fe y diligentes en el buen obrar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa, que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo. ¿Quién puede penetrarlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino las entrañas para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como la paja que se le lleva al viento. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo.
de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no puedan hacerlo, y tampoco se pueda pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham le respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vea cierto y te veo palaya, veo pacueteo, vean el Evangelio. Si no escuchan, dice, a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Queridos hermanos, esto nos quiere enseñar verdaderamente. Estamos ya en este jueves de la segunda semana, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma. Ya que estamos haciendo un camino verdadero de cambio, de salvación, un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces por eso nos dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de los muertos, no nos convencemos ahí, porque nuestra vida es una vida procesual, es una vida donde cada uno de nosotros tiene que tener, ese deseo del cambio, tenemos que tener ese deseo de mejorar. Uno de los grandes santos, ¿verdad?, de los padres de la iglesia, justamente al inicio de la vida cristiana, ya decía eso, ¿verdad? Ya decía. Y justamente, seguramente que reflexionando sobre estos evangelios, ¿verdad? Landene converticeno, landene cambiaceno. Yo voy a decir con nuestra terminología, ni güey y tirano ne cambiamos. Es decir, este padre de la iglesia estaba diciendo que si nosotros verdaderamente no tenemos por dentro el deseo de cambio, entonces, todo un de abuela, de policía, todo la uva, a ne cambiamos. Yo, queridos hermanos, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, a mí me duele mucho, ¿verdad? Pero conozco muchas situaciones, ¿verdad? Jóvenes, por ejemplo, o familias, ¿verdad?, que viven situaciones muy tristes, muy tristes. Por ejemplo, estos jóvenes que están en la droga, ¿verdad? Un huepotila y sirve, o monda, o venderla y fluorescente, o venderla y cocina, o venderla y heladera, niño que entero, o venderla jupante de su mamá, o mopeno, y sirve, o va a poner ahí. Y ellos ahí, y bueno, y están drogados. Y van y venden y hacen esas cosas, ¿para qué? Y para comprarse esa ahí y tomar un poquitito, ¿verdad? Como acá está el país, ¿verdad? Aquí, queridos hermanos, yo algunas veces pienso, ¿dónde está el pecado, verdad? ¿Será que es solamente ese joven que cayó en ese vicio lastimosamente? ¿O son los distribuidores y los que después también están produciendo, verdad? En nuestro país, porque mira que en nuestro país últimamente estamos muy, muy mal. Y eso yo lo digo y lo digo de todo corazón, queridos hermanos, que estamos muy mal y tenemos que hacer algo. Estamos perdiendo a muchos de nuestros jóvenes. Estamos perdiendo. ¿Qué hacemos? Y no sé, algunas veces pensamos que es solamente a través de la fuerza, la policía, que pegamos. Estamos ellos enoyan ahí las sigas, llevan de por acá, y me embura, lo que sea. Juventud, 24, 25, 28, 30, 40 años, ¿verdad? Y está en esa situación, no hay policía de todo, no sé, pero tampoco, no es el cambio, no es la forma, no es la forma. Por eso dice aquí la palabra, ¿verdad? Aunque resucite alguno de los muertos, tampoco se convencerán para cambiar. Entonces, queridos hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que insistir, ¿verdad? Tenemos que insistir. Miren que aquí Lázaro, ¿verdad?, este pobre que está aquí, y el otro, el hombre rico que vestía de púrpura, lino fino,
y cada día hacía espléndidos banquetes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces nos hace entender de esa manera, con esa descripción que está diciendo el agiógrafo, el que está escribiendo la palabra santa, ¿verdad? Sagrada, nos está diciendo, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, en la medida en que nos damos cuenta de nuestra propia realidad y nos damos cuenta de la realidad de los demás, es cuando vamos a poder cambiar y vamos a reaccionar a favor de nuestra comunidad. Aquí nos habla de una insensibilidad total de parte de esta persona que está metida en sí misma. Porque ahí está, dice, el pobre bajo su mesa, ya guamante o bebe allá, jerey, lleva, y pube y cangueo, lo que sea, la oña bebe, sus llagas, dice aquí exactamente, ¿verdad? Y cómo es que nosotros no nos damos cuenta. Y además, insiste más, ¿verdad? Para que sea fuerte y para que sea dura esta narración, dice, lo único que comía eran las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, es preocupante, ¿verdad? Muchas veces en nuestra sociedad y en nuestra vida, porque también muchas migajas nosotros estamos ofreciendo a los pobres, mientras nosotros tenemos nuestros viajecitos de aquí para allá, ¿verdad? Tenemos nuestros viajecitos, Jacob Poná, que esto, que aquello. Pero sin embargo no nos damos cuenta, ¿verdad? Que podríamos comprometernos mucho más con nuestra sociedad. Tendríamos que mover mucho más a nuestra sociedad. Yo no viví en tiempo de nuestros héroes, que hicieron surgir a nuestra república, a nuestra nación, a nuestro Paraguay, nuestros próceres, decimos nosotros. Pero cuando hablamos de ellos, nosotros hablamos que eran gentes patriotas que se metieron, ¿verdad? Y eran capaces hasta de dar la vida, ¿verdad? Por sus principios y valores de un verdadero patriotismo. Ahora, yo no sé si nosotros verdaderamente tenemos todavía este aspecto de patriotismo. Los que podrían verdaderamente ayudarnos y entrar en esta dinámica para hacer que nuestra nación pueda resurgir, pero resurgir en el sentido de los valores y los principios para que vivamos más en la igualdad, vivamos más en la equidad sobre todo también. Necesitamos de verdaderos patriotas y solamente la palabra de Dios es la que nos va a ayudar, ¿verdad? Para poder también meternos, trabajar, esforzarnos y dar ese granito de arena, como nos dice la palabra de Dios, para construir el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por el Papa, nuestros obispos y sacerdotes, para que sepan denunciar las irregularidades y expresen la justicia de Dios, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los gobernantes, para que actúen con rectitud y respeten la ecología, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los enfermos, para que encuentren apoyo y generosidad en nosotros, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por todos nosotros, para que produzcamos frutos de sinceridad, honestidad y respeto al semejante, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios,
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que con este sacrificio santifiques nuestras prácticas cuaresmales, para que las penitencias exteriores nos lleven a la conversión del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y cimentar en solidez desde mi afecto. Oh, pues mi corazón es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea un decir que sí hasta el final. Oración final. Dios y Padre, te pedimos que los frutos de esta Eucaristía permanezcan en nosotros y nos acompañen siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.